La fragmentación, ellos tenían unas parcelas experimentales donde hacían fragmentos de diferentes tamaños. Fragmentos grandes que tenían 1 hectárea, fragmentos medianos que tenían 0.25 hectáreas y parches más pequeños que tenían 0.06 hectáreas. Y lo que hicieron fue hacer la matriz más hostil, cegando muy a ras el pasto que rodeaba estos fragmentos. Y lo que hicieron fue analizar durante 2 temporadas de verano y una temporada de invierno, si mal no estoy, la tasa de crecimiento, la densidad poblacional de esta especie de ratón y productos principáticos, y miraban la densidad poblacional, la tasa de crecimiento, la supervivencia y el reclutamiento de las poblaciones. Y tenían unas celdas control que estaban relativamente continuas, que también tenían 20 hectáreas en sumatoria, igual que las celdas de tratamiento, y miraban la abundancia de los individuos dentro de esos diferentes parches. Quiero hacerle una preguntita. Es que el diseño, como uno podría engañarse que están evaluando el efecto del paisaje fragmentado, pero en realidad no. Pero también se son los tamaños de los fragmentos. De nuevo, a cada local, que lo hemos discutido varias veces. Entonces, de nuevo aquí quiero hacer el punto. Que ese estudio está estudiando el efecto del tamaño fragmentado a escala local, no del conjunto. Sí, no del paisaje. Y lo que vieron es que siempre en los parches pequeños hubo menos individuos. Siempre hubo menos individuos. Perdón, ese dato que dio es porque en parte ese mismo layout me podría servir para evaluar lo que, a nivel paisaje. ¿Cuál sería la réplica? El paisaje como ese y de como el conjunto de subpoblaciones, ¿cierto? Poblaciones locales de cada uno de esos parches, el conjunto de esos, cómo se comportan en esa situación bien fragmentada, en la que está continua, y varias réplicas a esa escala. Ya, sí. Y lo que ellos hicieron fue poner en los parches pequeños de 5 a 7 individuos, en los parches medianos de 16 a 24 individuos y en los parches más grandes de 10 a 24 individuos, y empezaron a ver qué pasaba en el tiempo con esos ratones. Perdón, algo que me preguntó es que para ir retomando es que también es interesante ver en esta ejemplo que tú nos acabas de mostrar, es que para el estudio de los calabres, que se mueven poco, la escala era muy pequeñita. Estábamos hablando de parches ya no me acuerdo, pero eran 0 algo, no sé, eran muy chiquitos. 0.25, 0.75. Claro, y acá estamos hablando de parches mucho más grandes porque estamos trabajando con roedores. También eso lo hemos conversado antes y quiero retomarlo aprovechando de dos ejemplos seguidos, ¿no? Uno puede hacer experimentos muy a pequeña escala con organismos que se mueven poco, y por supuesto que tiene que ampliar la escala cuando hablamos de organismos que se mueven mucho como los roedores. Sí. Entonces lo que hicieron fue ver en principio si había variación en la densidad poblacional y en la densidad poblacional en función de qué tan grande o qué tan pequeño fuera cada uno de los parches. Los cuadritos representan las poblaciones en fragmentos y los triangulitos en el control. Y si ven en este ejemplo la línea de tendencia y los puntos de los conteos, o sea aquí, de la densidad media dentro de los fragmentos, y los sitios control nos indican que en los fragmentos siempre hubo una mayor densidad poblacional en comparación con los sitios control. Cuando revisaron en parches pequeños, parches medianos y parches grandes, esa misma densidad, se dieron cuenta que en los parches pequeños la densidad tendía a ser mayor. Y uno dice, pero ¿por qué? Si uno esperaría mayor densidad en un sitio más grande. Ellos dicen que en este caso el aumento de la densidad se asocia a un mayor número de embrios reproductivos dentro de los fragmentos. Cuando ellos se fueron a revisar qué pasaba y si había diferencia entre machos y hembras, encontraron que había muchas más hembras. Ellos lo asocian a que en los fragmentos, en los bordes se generaba muchísima más comida, había muchísimos más brotes, había muchísimas más semillas, y que esa abundancia de recursos en los bordes estaba generando que hubiese más hembras con capacidad de reproducirse, y que por eso la densidad en esos parches podía aumentar, que se llama efecto de empaquetamiento. Efecto de empaquetamiento. Ahora, lo que no entiendo por qué la cantidad de recursos hace que eso está más hembras. Es muy raro, porque son hembras lactantes o hembras que para reproducirse, los ratones no tienen mucho problema para reproducirse, y ahí encontraban estos recursos. Que las hembras se reproduzcan más, pero de que hay más hembras porque hay más recursos. ¿Sería que había más sobrevivencia de esas hembras por esos recursos ahí?
Aquí dice el aumento de la densidad mayor en la reproductiva en fragmentos. Pero sí es así. Yo creo, porque no se puede, Claro. las condiciones climáticas no hacen el cambio de sexo en los... Claro, no son reptiles. Claro. Sí. Ya. Y luego encontraron que entonces en los parches pequeños la abundancia era mayor. Sin embargo, no había diferencias significativas en términos de la densidad versus tamaño de parche, sí en la densidad poblacional entre fragmentos y control. Cuando vieron cuál era el crecimiento poblacional, encontraron que en los fragmentos, en las 2 temporadas que analizaron, el crecimiento de la población era positivo y era mayor, era positivo en todas, pero era mayor en los fragmentos comparados con el control, y que al analizar en términos de si el parche era pequeño, mediano o grande, no hubo mucha diferencia entre los grandes y los pequeños, los grandes y los medianos, pero siempre fue mayor en los fragmentos que en el control. Y lo asocian de nuevo porque en los bordes hay una mayor abundancia de plantas nuevas que van a tener un mayor valor nutricional y que pueden soportar en ese caso mayores poblaciones de individuos. ¿Ya? Luego miraron cómo era el reclutamiento entre los diferentes paisajes, es decir, cuántos individuos de los que yo capturé, de los que yo marqué, vuelvo a capturar en el futuro, es decir, que se quedan dentro de esa población y contribuyen con el crecimiento de la siguiente generación. Señora. ¿Por qué en el anterior, por qué en el borde tendría mayor abundancia de plantas nuevas con mayor valor? Porque los segaban. Ellos pasaban con una segadora, entonces que ahí venían los brotes en los bordes. Y eso es material vegetal que realmente no tiene tanta lignina, que es más fácil de digerir, entonces probablemente contribuía a que tuviera mayor calidad nutricional en ese lugar. Luego tenemos el reclutamiento, es decir, que tantos individuos se incorporan a esas nuevas poblaciones y encontraron que había diferencia entre los sitios fragmentados, había más reclutamiento en los fragmentos, con excepción de este caso, que en las poblaciones control, y que en términos de reclutamiento, en función del tamaño del parche, tenemos que el reclutamiento en la primera temporada fue mayor en parches pequeños, y en la siguiente temporada no hubo grandes diferencias entre la mayoría de los parches. Y ellos lo que mencionan es que el mayor reclutamiento de adultos en fragmentos y fragmentos pequeños también se debe a que a esta mayor disponibilidad, ellos asocian toda la mayor disponibilidad de alimento en el borde y a que esa alta disponibilidad de alimento en los diferentes tipos de parches, pero sobre todo en los pequeños, que como ustedes saben un parche pequeño tiene una mayor cantidad de borde circundante, generaba que los individuos tuvieran menos necesidad de defenderse. Entonces aumentaban esos parches el reclutamiento de los individuos. En este otro estudio lo que vemos es cómo lo que buscaban era ver de qué forma la fragmentación de una población de esta especie de planta, de esa especie de planta del género Banksia en Australia, es esta planta, aquí está en estado reproductivo y aquí son los conos que pueden durar hasta 10 años dentro de la planta y que solamente las semillas salen cuando hay fuego. Con el calor hay dehiscencia de los frutos. Entonces lo que ellos estaban revisando era si el número de individuos, el tamaño de la población incidía en la fertilidad de esa población y en la fertilidad de esa población. Entonces lo que hicieron fue analizar 16 poblaciones conocidas que estaban en Australia. Había 9 poblaciones cerca a vías, había 4 poblaciones en granjas privadas y 3 áreas protegidas que eran las más grandes. Las poblaciones cerca a las vías tenían muy pocos individuos y bueno, sucede esto que les digo, que los conos duran 10 años, se mantienen en la planta hasta que se abren en respuesta al fuego y tienen diferentes tipos de polinizadores. Entonces tienen polinizadores diurnos, que son estas aves que se llaman honey eaters, y tienen estos polinizadores nocturnos que son marsupiales. Entonces, ¿qué hicieron? Contaron el total de plantas dentro de cada una de estas poblaciones, contaron el número de conos por planta, luego el número de conos fértiles, es decir, el número de conos que tuvieran al menos una semilla, y luego el número de semillas fértiles dentro de esa planta, como un proxy de la capacidad de reproducirse y de sobrevivir en el tiempo de esas diferentes poblaciones. Y
Si la población era muy pequeña, analizaban todos los individuos. Si la población era más grande, agarraban 25 individuos al azar. Y también se analizó la cantidad de nutrientes en el suelo y el área de cada una de las poblaciones para estandarizar por el área. ¿Qué encontraron? En términos de la población, encontraron que las poblaciones que tenían menos de 4 individuos, o 4 individuos o menos, 1, 2 individuos, tenían una mayor probabilidad de tener conos infértiles. Pero a medida que la población crecía, el número de individuos con conos fértiles aumentaba. Y el aumento es positivo y tiene una tendencia positiva. Cuando analizaron estas variaciones en términos de el número de individuos fértiles en función del total de la población, encontraron que la mayoría de variables que midieron tuvieron una relación positiva con el tamaño de la población. Que encontraron que el número de conos por planta tiende a aumentar. Aquí hay unos puntos que se dispersan, pero en general uno puede decir que en poblaciones más grandes hay una mayor cantidad de números de conos. Tenemos que el número de semillas por planta también aumenta con el tamaño de la población. Tenemos que el número de conos fértiles también aumenta en función al aumento del tamaño de la población y que el número de semillas fértiles por cono también aumenta a medida que aumenta el tamaño de la población. ¿Qué explican los investigadores? Que esta relación entre un aumento en la fertilidad y un aumento de la población puede deberse al efecto Alé. ¿Han escuchado ustedes el efecto Alé? Yo creo que no. ¿No? Por lo menos los chicos de no. ¿Verdad? ¿Tampoco? El efecto Alé es una respuesta de las poblaciones donde a partir de cierto umbral, de cierto tamaño poblacional, la adecuación biológica de los individuos dentro de esa población aumenta o disminuye. Y un caso muy típico son, por ejemplo, las suricatas. Las suricatas son especies que son gregarias y que tienen cría cooperativa y que tienen centinelas y que tienen una organización social muy particular. Cuando se reduce el tamaño poblacional de las suricatas y, por ejemplo, no hay quien sea centinela o hay muy pocas hembras o hay muy pocos individuos que ayuden con la colaboración del cuidado parental, las poblaciones tienden a bajar. ¿Ya? Es básicamente ese el concepto. Y ellos mencionan que lo que le podría estar pasando a esa planta es justamente eso, que cuando hay poblaciones muy pequeñas, la transferencia de polen entre individuos emparentados puede ser mayor porque no hay como esta migración de polen desde diferentes partes. El polen va a ser de mucha menor calidad, al ser mucho menor calidad va a ser mucho menos atractivo para los polinizadores y va a haber una mayor probabilidad de que los conos que nazcan sean infértiles. Entonces, este es un buen ejemplo que muestra cómo tener más individuos cerca de una población más grande puede garantizar la continuidad de esa población en el tiempo, independiente de algunas condiciones como el entorno. ¿Ya? Ana Paula, ¿y la parte derecha del efecto Alé? La parte de poblaciones también cuando son muy grandes y obviamente hay mucha competencia, entonces las poblaciones tienden a volver hacia este otro punto de equilibrio. Hay dos puntos de equilibrio ahí. Este que es inestable, que es cuando la población es muy baja, entonces tiende a crecer, medio crece un poquito pero regrese porque faltan ciertos roles, por así decirlo. Y en esta parte tenemos que la natalidad y la mortalidad probablemente van a estar en el mismo momento asociadas a la capacidad de carga. Y ahí tenemos que volver a este punto de equilibrio. Disculpa. Dime. ¿Y ese efecto está como pensado a cada población en particular con su dinámica particular? O sea, que hay un equilibrio dentro de cada población en base a cómo se establecen estas dinámicas o es como para una población ideal? Es para una población ideal, pero sí se ha observado que en las poblaciones naturales ocurre, porque sobre todo cuando se hacen estudios en el tiempo, que tú ahí puedes ver a qué umbral de la población empezó a suceder un cambio en la tasa de natalidad. Pero es teórico, pero está bastante bien fundamentado. Como te digo, en especies así como gregarias, sobre todo especies gregarias que tienen cría cooperativa, en ellas puede ser mucho más fácil de detectar que esto está ocurriendo. Pero el efecto Alé se refiere al punto ahí abajo, en la vaca densidad, ¿no es cierto? Sí. Ya. Eso, solamente va a aclarar que no
este punto de Sí, no recuerdo eso. es solamente ahí abajo. Acá. Cuando se reduce mucho los tamaños por Cuando se reduce mucho el tamaño. Y en este caso, por ejemplo, la tasa de encuentro del polen, el de traspaso de polen, sea mucho menor. Por eso, quizás si hubiera más individuos cerca, habría más traspaso de polen y la población no sería tan rápido al declive. Porque en este caso, si no se produce, si son 4 individuos y ninguno puede producir semillas, probablemente esas poblaciones más chiquitas se van a extinguir más rápido. No, y además el polen que se comparte, digamos, es emparentado. Claro. Entonces, tiene un efecto deleterio genético y finalmente de la naturaleza. Bien. Ahora, respuestas metapoblacionales. Entonces, ya sabemos que una metapoblación se compone de diferentes poblaciones locales, que cada una tiene su dinámica, que está determinada por la natalidad, la mortalidad, pero en el caso de las metapoblaciones, ¿qué otros dos factores son muy importantes? La inmigración y la migración. Excelente. Entonces, este estudio se hizo en Bélgica, en turberas, y el objeto de estudio fue esta mariposita, que depende estrechamente de esta especie de planta, que es el hospedero de los huevones. Y esta especie de planta está en las turberas, pero resulta que las turberas de este sector de Bélgica están muy fermentadas, y están fermentadas principalmente por acción. Entonces lo que ellos hicieron fue analizar todos estos sitios de muestreo, algunos pequeños, otros más grandes, unos más cercanos. Durante 3 años capturaban estas mariposas con redes entomológicas y les hacían una manchita en un ala. Y las seguían durante un mes completo. La liberaron en sitio de captura y la seguían durante un mes. Lo que ellos encontraron, este artículo, si lo quieren buscar, tiene muchos gráficos porque muestran mucho como las variaciones en cada una de las poblaciones locales a lo largo de varios años. Pero lo que quiero que vean es que de un año a otro, la dinámica de esa población local puede variar muchísimo. Entonces, si se dan cuenta aquí, la población crece en el pico hasta que se tiende a estabilizar. Obviamente hay mucha variación, ¿cierto? Porque la tasa de captura de mariposas no explican qué tan alta es, pero no creo que sea tan fácil de capturar una mariposa. Pero en el 97, en esta misma localidad, si ven, al final del muestreo la tendencia es a que hay muy pocos individuos de esa especie en particular. En este sitio, a la mitad del muestreo, el tamaño de la población es más grande, al final, y acá no había casi nada. Y acá empieza abajo, igual que en este caso, y luego sube y se estabiliza. En el caso de este otro muestreo, la tendencia poblacional era a la baja. Perdón, para entender un poquito mejor, ¿esos 3 sitios varían de tamaño? No, son los mismos. ¿Cómo son los mismos? Son los mismos sitios de un año a otro. Entonces, por ejemplo, ese es Miren. Y Miren debería ser este, por ejemplo. Y es el mismo parche. Los 3 series de gráficos que cada que en la siguiente posición. Son tres sitios Son 3 distintos. sitios distintos. Sí, ¿Y en qué varían esos sitios? ¿En tamaño? En el tamaño. Ya. Y eso es importante saberlo porque hay unos sitios en que la población sigue creciendo, no desciende tanto y otros se van casi Se van creciendo, sí. ¿no? Sí. Ya. Entonces, ese Miren, por ejemplo, es ese chiquitito. El otro es J, que es este parche más grande. Que ahí esta variedad que empieza viendo nada y de repente sube mucho, y en el siguiente año sube y cae, muy repentino, dentro del mismo muestreo, que es de un mes. Y en este otro, en principio se tiende a estabilizarse y aquí sube, baja. Y cuando se mira, en 1997, la sumatoria de los individuos capturados y recapturados en todos los parches, tanto hembras como machos, se observa que siempre tiende a haber más machos hasta el final del muestreo, donde los machos disminuyen, y las hembras tienden a aumentar, pero como ven, hay muchísima variación dentro del mismo muestreo. Hay días donde capturan mucho probablemente, hay días donde capturan menos. Y esta variación de un año a otro es un ejemplo muy claro de lo que les mencionaba cuando veíamos la dinámica metapoblacional, que es la asincronía demográfica. Y esa asincronía demográfica entre poblaciones locales puede responder principalmente a condiciones ambientales que también van a incidir en qué tanto alimento haya, en qué tanto refugio haya, etc. Y esta sincronía va a reducir el riesgo de extinción de toda la metapoblación
porque los individuos se pueden ir moviendo en el espacio a medida que vayan encontrando condiciones más favorables en ciertos sitios. Pero como les mencionaba, para que los individuos puedan moverse, la matriz debe ser lo menos hostil posible para ese individuo en particular que nos interese, porque probablemente para un escarabajo quizá las condiciones en esos mismos parches no sean iguales que para la mariposa. Entonces siempre va a depender del individuo del organismo que estemos estudiando. Mira, otra pregunta que quería hacer es que para la primera parte de esto de las dinámicas poblacionales, yo no entiendo para qué el marcaje de captura, ¿ya? Para los movimientos sí lo entiendo. El gráfico que habla de si efectivamente las poblaciones están más conectadas, si uno valoriza la otra, puede ser un héroe, dice. Pero para hacer el segmento poblacional, ¿por qué tendríamos que tener el marcaje de captura? Sí. No, nosotros vamos a... Quizá no es necesario. Claro. Por lo menos para tener esos patrones. Entonces ahí mostrando y viendo cómo cambia los patrones poblacionales, ¿cierto? Es que no sé lo que habla el eje de la GI. La abundancia individual. Claro, o sea, abundancia no necesitas marcaje de captura. Pero sí podría, si quieres ver tasa de recognización de partes, ya estamos hablando de repoblaciones. Claro. Y permite la priorización de repoblaciones locales a parches vacíos, que ya lo vimos en el esquema de los sistemas. Ahora, ¿a qué horas hacemos receso? Son las 3:30. La idea es que tu clase no puede ir más allá de las 5 para que haya una presentación. Sí, yo creo que no va a pasar nada. Cuando tú... Veamos genes y ya. No sé si. Bueno, después pasa el nivel de genes. Entonces, la diversidad genética se mide en términos de la riqueza de alelos, los alelos son las diversas formas de un gen, y de la heterocigosidad, que es la diversidad de formas de un alelo. Y esa heterocigosidad se mira a nivel individual y la riqueza de alelos a nivel de la población. Entonces, ¿ustedes han escuchado las 4 fuerzas microevolutivas? ¿Les han mencionado en algún momento de eso? Sí. Recuerda que hay chicos que no sí, súper recosivo. Entonces tenemos que son 4 fuerzas microevolutivas que van a incidir en la diversidad genética de una población. ¿Ya? La primera es la selección natural, que conlleva a que haya una reducción en la riqueza, en la diversidad genética, porque para que un rasgo sea seleccionado, debe ser heredable y debe conferir algún beneficio para los individuos que lo porten. Entonces, si por ejemplo estamos hablando de un rinoceronte y se fija el alelo y tenemos que el que confiere la ventaja es el cuerno grande, si es el que más se reproduce, los alelos del cuerno grande se van a mantener dentro de la población y va a haber una reducción en la diversidad genética. Luego tenemos la deriva génica, donde las frecuencias aléricas, o sea, la riqueza y el número de ocasiones en las que aparece ese alelo dentro de una población van a cambiar por efecto del azar. ¿Ya? Y generalmente lo que ocurre es que cuando pasamos como por una especie de cuello de botella, se pierden los alelos menos frecuentes y se van a quedar los alelos más dominantes, y eso va a hacer que se pierda también diversidad. Entonces, de las 4 fuerzas microevolutivas vamos a ver que hay 3, que hay 2 que pueden reducir la diversidad genética, tenemos la mutación que la aumenta, y tenemos el flujo génico que si es continuo, va a generar que haya un aumento probablemente en la diversidad genética, pero si no, vamos a encontrar eventos donde haya selección o donde haya deriva génica. Y va a ser más fuerte en poblaciones pequeñas, esta deriva génica y de reproducción rápida, porque va a ser más fácil pasar esos cambios a la siguiente generación. Y es más fuerte en poblaciones pequeñas, Ahora tenemos el flujo génico, que es el movimiento de alelos entre las poblaciones, que puede ser una fuente importante de cambio en la frecuencia y la diversidad genética de los alelos. Como les digo, puede aumentar la diversidad o puede disminuirla. Cuando se interrumpe y se fijan ciertos periodos dentro de la población, vamos a ver que la diversidad genética se disminuye, pero cuando hay movimiento de individuos y hay reproducción, vamos a tener que se puede aumentar la riqueza genética de esa población en particular. Y la mutación, que es de todas las que aumenta la diversidad genética, va a ser cualquier cambio en la secuencia de ADN de los individuos. Puede conferir ventajas, también puede conferir desventajas.
ramas puede ser letal o pueden tener efecto nulo, y la mayoría de las mutaciones tienen efectos nulos. Y es la única que tiene la capacidad de aumentar la diversidad genética dentro de la población. ¿Vamos a ver? ¿Sí? Bien. Ahora, la pérdida y fragmentación de hábitat puede influir sobre la estructura genética de las poblaciones. Tenemos que cuando hay fragmentación y hay fragmentos pequeños y tenemos una reducción en el tamaño poblacional, vamos a poder tener una mayor probabilidad de cuellos de botella poblacionales, la deriva clínica va a poder actuar más ahí, porque como está muy asociada a eventos azarosos y tenemos poblaciones muy pequeñas, hay un evento catastrófico, los genes de ahí, los individuos que sobrevivan van a tener un génico mucho más pequeño que una población quizá más grande. Y los individuos que permanecen van a tener una pequeña muestra de ese pool original. Y el aislamiento entre poblaciones, que sabemos que es una de las consecuencias más comunes de la fragmentación de hábitat, puede hacer que las poblaciones remanentes, cuando están aisladas, pierdan alelos por deriva génica o por selección natural. Generalmente, cuando hay cambios en la riqueza, en la diversidad genética, lo primero que se pierden son los alelos menos frecuentes, los alelos más raros dentro de la población, y se fijan aquellos más frecuentes. Y el aislamiento, cuando quedan los individuos en diferentes parches aislados, lo que vamos a tener es que va a haber una mayor reproducción entre individuos emparentados, que lo conocemos como endogamia. También se fijan alelos y muchas veces se fijan alelos herederos. Entonces, dígame. Yo tengo una tema de la endogamia, que si puede haber una mayor o menor probabilidad de endogamia en dos poblaciones remanentes igual de aisladas, si una tiene un hábitat menor y otra tiene un hábitat mayor. Si yo tengo aislamiento en dos parches igual de aislados entre ellos, hay una mayor probabilidad de endogamia si una tiene un hábitat menor que otra. Como tamaño del parche. Claro, como el tamaño del parche es diferente, aunque estén igual de aislados. Pero ahí dependería también el tamaño de la población. El tamaño de la población, claro. Porque si la población es más grande, uno esperaría que haya más individuos que puedan reproducirse, pero en algún momento inevitablemente va a pasar alguna cosa de estas. Pero yo creía que en una población más grande, en un parche más grande, con una población más grande, quizá este proceso debería ser más bien. Pero igual siento que un poco discutiendo una de las presentaciones de los papers que estábamos viendo antes no necesariamente tiene que ver con relación del tamaño. Yo lo atribuiría mucho más al tema del tamaño poblacional porque como estábamos viendo existe el caso por ejemplo de los ratones en que efectivamente estaba habiendo mayor densidad poblacional en parches más pequeños debido a cualquier factor que haya sido, pero entonces al fin y al cabo el tema de la endogamia va dependiendo mucho del tamaño poblacional más que el tamaño de parche. Igual se va a dar, como mencionó Ana, en algún momento, por el tamaño, porque está buscándose más compañero, en el tema del aislamiento, se va a perder en algún momento, esa población es más grande, pero va a eventualmente mantener los mismos genes en una población más grande y no comunicada va a llegar a una endogamia o a mantener ciertos tipos de genes. Claro. Pero que se le va a tomar más tiempo. Sí. Claro, que ahí el tiempo jugaría, pero el efecto va a ser el mismo, se va a dar. Sí, me tengo puede ocurrir, pero va a tomar probablemente más tiempo en una población más grande que en una población pequeña. Muchas gracias. En este ejemplo, lo que tenemos es, lo que realizaron fue las consecuencias genéticas en diferentes plantas de diferentes pastizales en Estados Unidos. Y todas son plantas que tienen, bueno, esta no, pero son plantas anuales que tienen reproducciones rápidas, que como les mencioné, son, por ejemplo, mucho más susceptibles a deriva génica. O sea, los efectos de la deriva génica se van a expresar probablemente mucho más rápido en poblaciones que tienen reproducción mucho más rápido, como, no sé, roedores o hierbas y estas cosas. Y bueno, esto es un árbol que probablemente tiene un crecimiento más lento, el tiempo generacional va a ser mucho más largo. Pero lo que sí encontraron en todos los casos es que en las poblaciones grandes, aquí tenemos polimorfismos, es decir, las diferentes formas de un alelo en el eje Y y en el eje X el tamaño poblacional. Y lo que tenemos, al menos para estas dos especies de hierbas, es que a medida que la población se hace más grande,
la diversidad genética, el número de polimorfismos que se van a encontrar dentro de esa población va a ser mucho mayor. Si bien en todo la pendiente es positiva y la relación es significativa. Perdona, estoy en la mía, pero porque hay símbolos, parece que blanco y negro. Blancos, sí, pero los blancos solamente están para el árbol, para este eucalipto. Porque en esa diferencia con el eje de las X, que habla tamaño poblacional. Este es el tamaño poblacional, es el polimorfismo. No, entiendo los dos ejes, pero abajo hay una leyenda, círculos blancos, círculos negros, Población tamaño pequeña, poblacional. población pequeña y población grande. ¿Es el problema? Sí, pero Los círculos blancos son poblaciones grandes, poblaciones pequeñas, y los círculos negros son poblaciones pequeñas. entiendo, pero el eje también es el tamaño poblacional. Entonces no entiendo en qué se diferencia los círculos blancos y los negros versus lo que está en el eje, que en el eje es tamaño poblacional. No, pero bien. Sí, tamaño poblacional, entonces aquí los blancos son las poblaciones estudiadas de tamaño pequeño. Y los puntos negros son las poblaciones grandes. Son muestras ¿Y de qué habla el ADN. eje de la X entonces? Tamaño poblacional. Solo que aquí. Porque hay puntos negros en el cerca Solo en este. en ese. ¿Por qué hay puntos negros? Perdona, ya la estoy viendo mal. Creo que es la diferencia en el tipo de población. La Sí, distinción. si la población es una. Si la ¿Por qué muestra tiene tiene una una población población. pequeña? ¿Por qué está acá? En negro. Ah, es una población grande, pero tiene más diversidad. ¿Y por qué tiene este parte de eje? Porque hay algunas, me imagino yo, que hay algunas poblaciones grandes que tienen más diversidad. Sí, que va la diversidad está acá. Está acá. Sí, ese es el Yo punto. entiendo, pero lo que no entiendo de esto, si es una población grande, ¿por qué está acá? Que me haga bien. Con la de Pero aquí tienen poblaciones grandes y pequeñas en todos los lados, por ejemplo. O sea, tienen los puntos. O sea, estos son poblaciones pequeñas, estas son poblaciones grandes. Estos puntos que están más acá. Claro, pero tienen diversidad semejante a la de una población pequeña. No, la diversidad no está en este eje. Quiero saber cuál es la diferencia entre este eje y por qué esta debería ser una población pequeña, pero dice que es una población grande. O sea, no estoy entendiendo el ejemplo, mamá. Pero es un detalle. Es un detalle. Pero Ya, sí, tiene razón. Ya, no sé, no voy a revisar mejor para eso. Pero básicamente lo que mencionan es esto, que en poblaciones grandes la tendencia es a que haya una mayor diversidad genética que en poblaciones más pequeñas. En el caso de este árbol en particular, poblaciones pequeñas tienen una diversidad intermedia, mientras que las poblaciones grandes tienden a tener mayores polimorfismos para los genes que se estudian. Y la ventaja de este tipo de análisis, que son análisis correlativos, ahora hay muchos análisis mucho más avanzados para encontrar umbrales y demás, lo que ellos permiten, lo que ellos mencionan es que este tipo de análisis permite identificar umbrales de pérdida de diversidad genética asociados a un tamaño de población, y ahí lo que nos permitiría pensar es qué tamaño de población necesitamos mantener para mantener una mayor diversidad genética en el tiempo y que esa población no vaya a caer en una mayor probabilidad de extinguirse. ¿Sí? Este estudio en la península de Florida se hizo con osos y lo que buscaron ver es la diversidad genética en diferentes poblaciones que han sido fragmentados antes de la distribución de los osos negros en Florida era continua, pero por procesos de urbanización, por cultivos y demás, esta conectividad se fue rompiendo y tenemos poblaciones que son grandes, como esta de Apalaquia, pero tenemos otras poblaciones que son muy pequeñas, ¿ya? Y ellos lo que hicieron fue analizar 399 osos pertenecientes a estas 9 diferentes poblaciones, y lo que encontraron es que en poblaciones muy pequeñas, que son de área pequeña y de número de individuos pequeños, como esta que está aquí en el centro, la diversidad genética fue la diversidad genética más pequeña conocida para la especie de oso negro en Norteamérica. Y la siguiente es esta, que como ven es pequeña y además está muy aislada de las demás poblaciones. Porque acá tenemos, por ejemplo, esta población que es SJ, que está cerca de esta. Entonces probablemente ahí hay intercambio de individuos, hay intercambio de genes. Pero en esta población muy chica y en esta población de la mitad, que está muy aislada, la diversidad genética es bastante menor. Esto es en términos del número de heterocigotos que se observaron dentro de la población. Lo mismo pasó con lo que esperaban ellos. Uno con los análisis genéticos mira lo esperado y lo observado y calcula qué tan diferentes son. Y esta es la riqueza de alelos dentro de la población, y encontraron nuevamente
que en la población más pequeña y la población que está más aislada de las demás, o sea, hablando en términos relativos, el número de alelos también fue mucho más bajo. Y si ven ustedes, aquí podemos detectar un umbral al cual todas las diversidades en términos genéticos tienden a estabilizarse, ¿verdad? O tienden a ser más altas, que sería aproximadamente 200 individuos. Entonces, si quisiéramos hacer un programa de conservación o una propuesta de conservación para esta especie de oso en Florida, lo que podríamos decir es que necesitamos aproximadamente mantener poblaciones de cerca de 200 individuos, ¿verdad? Para que la diversidad genética se mantenga en un umbral que podemos considerar como estable. Luego, lo que hicieron fue analizar la diversidad genética de estas poblaciones en función de las distancias entre las poblaciones y se dieron cuenta que nuevamente la población más chiquita y la población más aislada en términos de conectividad pues con las otras poblaciones son las que están más en proceso de divergencia entre ellas. Y esa divergencia se observa en un valor que calculan los genetistas que se llama el FST, que se denomina también índice de diferenciación, y lo que muestra es que esas dos poblaciones estarían tomando caminos evolutivos separados. Entonces, como lo mencionaba al principio, las poblaciones son unidades de análisis muy importantes porque ahí pueden empezar a ocurrir procesos de especiación, ¿ya? Entonces, y pues probablemente esas especies van a estar adaptadas a ciertas condiciones, que las demás no, y que a medida que estén más separadas de las demás, la diferenciación va a aumentar. Y lo que ellos mencionan es que esa diferenciación ocurre principalmente porque se han fragmentado hábitats que antes eran continuos y que han dado lugar a estas poblaciones genéticamente distintas que se mantienen en matrices que están altamente antropizadas, donde además hay claramente muchas carreteras, hay centros poblados y hay en gran medida matrices agropecuarias. ¿Eso serían matrices muy hostiles? Muy hostiles, claro. Muchas vías, muchos cultivos y probablemente también haya ganado, entonces si el oso ataca al ganado entonces lo van a matar y los animales se van manteniendo en estos sitios donde están más seguros de cierta forma y también pueden contribuir al aislamiento. Pero sí, probablemente esos espacios son matrices muy hostiles que no permiten el flujo de individuos. Yo quería que también hacer un punto que quizás lo vas a hacer tú, no sé, si tiene que ver con cómo entonces afecta la fragmentación a escala local versus a escala de paisaje y la diversidad genética. El punto está hecho en esta diapositiva, pero no sé si después refuerza la idea. Porque toda la diapositiva anterior muestra que a escala local son más pequeñas y se tiene diversidad genética, pero a escala de paisaje aumenta la diversidad, ¿cómo se llama esto? La heterogeneidad observada en la ciudad. A escala local no hay duda que disminuye la diversidad genética, pero a escala de paisaje, a escala de fragmentación, a la cual ocurre la fragmentación, la diversidad genética venida por el FST o otro índice, ¿cierto? Aumenta. Entonces, yo creo que ese es un mensaje súper central de esta parte de la clase. La diversidad genética, el efecto, digamos, difiere si es a escala local o a escala paisaje. Que es muy equivalente a lo que vamos a ver en comunidades con la riqueza de especies, a escala local versus a escala paisaje. Yo entiendo, ¿no? Chiquilla lo que acabo de hacer, porque de verdad el FST es un índice muy medido, o sea, que es a escala de paisaje, ¿no es cierto? Claro, y la distancia que hay genéticamente entre poblaciones. Entre poblaciones, tiene un nombre también, más allá de diferenciación genética, FST, ¿qué otro nombre tiene? Bueno, no importa. El hecho es que a escala de paisaje, la diversidad genética puede aumentar por la fragmentación. ¿No es cierto? Ok, este es otro ejemplo con carnívoros también. Aquí lo que hicieron fue capturar coyotes y linces en diferentes tramos de esta carretera, que es la US 101, que es la Freeway de Ventura en Los Ángeles, California, que tiene tramos que son así, donde hay un flujo gigante de autos, pasan más de 15.000 vehículos diarios, y tiene tramos que son un poco más rurales, como estos que vemos acá. Dígame. Lo que quiero preguntar porque ha mencionado todo el tema de la escala y cómo eso va a determinar las medidas que yo tome, pero considerando eso, si yo, claro, a nivel paisaje hay diversidad genética, pero si no tengo, debería ser algo bueno, pero si no tengo la comunicación, no lo puedo considerar como algo. No, si tienes la comunicación, se te va a homogenizar. Claro. Cada parte va a tener una composición similar genéticamente a los parches vecinos si hay comunicación, efectivamente. Y vas a mantener una alta diversidad también a nivel de parches.
Sí, si tiene comunicación. Claro, pero si no la tengo, que es como caso real, Claro. no es, claro, yo digo, a nivel de que tengo una diversidad genética que se podría considerar algo bueno. No, tengo nadie está poniendo juicio, Ah, nadie está poniendo juicio, por favor. Ya. ¿Ya? Ese es un valor, es un valor de diversidad genética. La mayor diversidad genética que se da cuando hay fermentación, cuando están fermentados. O sea, este parche, la probabilidad que tenga los mismos genes que tiene el parche vecino y el otro, es muy baja. Es muy baja en relación a un parche continuo. ¿Cierto? Ya. Hasta la diversidad. No estoy diciendo que sea bueno o malo, Ya, porque efectivamente cada uno de ellos, por sí solo, probablemente no se va a poder mantener, porque todo lo que está ahí se está hablando ahora viene lo No, y mismo. sobre todo esa población tiene una diversidad bajísima. Claro. Pero eso O sea, tanto sería sí, como igual. para que nosotros sepamos cómo enfocarnos la escala de lo que queremos hacer. O sea, solamente es el punto que depende de la escala que tú estás midiendo la diversidad genética, el patrón que vas a observar, ¿cierto? Y que podría efectivamente determinar con subpoblaciones totalmente diferenciadas a escala de paisaje cuando hay fragmentación, porque se aíslan justamente esas poblaciones genéticamente. Lo que pasa es que esas poblaciones, si son pequeñas, se va a ir mal, se va a ir muy mal, digamos, localmente, ¿cierto? Si no tienen flujo desde las poblaciones personales. Pero si tú miras el ambiente paisaje, el valor objetivo, no digo que sea, insisto, bueno o malo, el valor objetivo es que mayor diversidad a escala paisaje que a escala de Todas las poblaciones juntas, o las poblaciones por sectores, probablemente la diversidad sea mayor. Claro. Y lo que hicieron fue analizar, capturar individuos, tanto de coyote como de lince, en diferentes tramos del norte y del sur de la carretera, y los marcaron con collar para ver cómo eran los movimientos, y además les extrajeron sangre para analizar los accesos. ¿Y qué encontraron? Esta vía la construyeron en 1949, o sea, hace más o menos 70 años, 80 años. Y lo que hicieron fue ver si había estructura poblacional, o sea, si ese FST puede ser muy alto o no, estructura, si había estructura poblacional. Y lo que encontraron fue que la respuesta del coyote y del lince no fue igual, en principio. Con esta complementariedad de análisis, porque tenían collares que podían ver los movimientos, o sea, el movimiento real del individuo como tal, pero en términos de análisis genéticos podían ver si había un flujo efectivo de genes dentro de la población. Encontraron, a partir de este método que se llama Structure, que lo que hace es que asigna un número de poblaciones al que se ajustan mejor los datos genéticos que se obtuvieron. Entonces, lo que encontraron es que para el caso del lince, entonces acuérdense que estaba la carretera, había un sector norte, había un sector sur y capturaban estos individuos. Y lo que encontraron es que para el lince había cuatro subpoblaciones dentro de lo que ellos consideraban una gran población, a partir de sus análisis genéticos. Tienen un grupo que está al norte de la vía, un grupo que está al noroeste, un grupo que está al noreste y un grupo que está al sur. Y cada uno tiene dominancia de ciertos genes, en este caso sería de los amarillos, en este caso tienen una mezcla de azul y verde, en este caso son principalmente verdes y en este caso son principalmente rojos. Lo que encontraron es que solamente hay un 3.4 de los individuos que resultan de migraciones efectivas, es decir, que un individuo de la población norte venga a la población noroeste, se reproduzca y deje descendencia. O sea que uno podría creer que se mueven, pero al final puede que se muevan, pero que no se junten, y al no cruzarse individuos de una población y de otra, vamos conllevando a que haya selección de algunos genes, a que se reduzca el pool génico, a que las respuestas cambien. Y lo que también observaron es que la carretera, que uno podría creer, claro, o sea, aquí vimos que una carretera gigantesca en algunas partes, pero en otras para un animal uno podría decir, no es tan grave, sí genera una disrupción en el movimiento de los individuos. Y lo que decían también es que los individuos que se hacen más cerca de la vía tienen rangos de hogar más pequeños. Esa vía es un límite también para los rangos de hogar de los carnívoros. En el caso de las no cruzan la carretera. No cruzan. Pero ellos tienen que collar y muchas veces cruzaban, había otros que no cruzaban o que tenían rangos de hogar más pequeños, entonces eran muchos que se iban a mover mucho menos, que iban a ser más filopátricos de cierta manera, como que se iban a quedar mucho más estables en algunos lugares. Y en este caso de los coyotes también encontraron que una población norte, una población sur, pero encontraron algunos individuos en los que fue muy difícil asignar. Pero en términos generales tenemos dos poblaciones.
Y en el caso de los coyotes encontraron que hasta el 9.1 de los individuos de una generación resulta en migraciones efectivas, o sea que hay una mayor movilidad, y ellos lo asocian a que tanto los rangos de hogar como la capacidad de moverse de los linces es más restringida que la de los coyotes, por ejemplo. Y si bien mencionan que el flujo actual de los individuos entre los diferentes segmentos de la carretera es suficiente para contrarrestar los posibles efectos de la vía, de la deriva génica, en algún momento no va a ser tan sostenible, porque el simple hecho de que haya una carretera hace que los animales se muevan muchísimo menos. Entonces, a futuro puede ser que eso sea una limitante para el movimiento y que se limite el flujo de los genes. Y estamos hablando de 70, 80 años con unos efectos poblacionales bastante más largos. Y finalmente vamos con las respuestas morfológicas. ¿Finalmente o termina la parte de la cosa? No, a ver. Aquí se acaba. Sí, ¿Quieres hacer un quiebre o terminamos no para hacer un terminemos Ya. este y miramos la presentación. Ah, pues queda en duda de tu presentación. Sí. Buenísimo. Ya. Sí, sí, sí. Excelente. Y luego tenemos los efectos morfológicos. Hacia el 2000 estuvo muy de moda el tema de la simetría fluctuante, que es una alteración a la simetría bilateral perfecta de los individuos que tenemos dos hemisferios, por así decirlo, y que ocurre por reducción en la diversidad, que se asociaba principalmente a una reducción en la diversidad genética y a mayor estrés asociado a procesos de fragmentación. Lo que proponía esos estudios de asimetría fluctuante es que va a haber alteraciones en el desarrollo de los individuos, que se denomina asimetría fluctuante y que va a ser un reflejo del estrés provocado por una presión sobre el desarrollo y la adecuación biológica de los individuos, y que mayor presión, mayor estrés, porque haya menos alimento, porque encuentran menos refugio, porque son más perseguidos por depredadores, va a conllevar a una mayor asimetría. Y esta asimetría puede modificar el desempeño normal de los individuos. Lo que hicieron en este estudio de Brasil fue capturar diferentes especies de aves, principalmente tiránidos y traúpidos, que son especies que consumen, en este caso principalmente insectos y en este caso principalmente frutos, y miraron qué tan asimétricos eran los individuos que capturaban en las alas y en los tarsos, que son estructuras importantísimas para las aves porque les permite volar, les permite percharse y esas cosas. Las aves capturaron con redes de niebla en el bosque húmedo y seco de Brasil, y básicamente la fórmula lo que hace es que compara el lado derecho menos el lado izquierdo y luego la división de la suma de estos dos lados. ¿Qué encontraron? Que en los fragmentos siempre la asimetría fue mayor que en los bosques control. O sea que sí podría estar ocurriendo que las aves que residen en fragmentos por mayor estrés asociado a algún recurso que se ve reducido o a mayor depredación, puedan ser más asimétricos tanto en las alas como en el tarso. Y ellos hacen diferentes comparaciones, comparan cada uno de los fragmentos con el control, cada uno de los fragmentos entre sí, y en todos los casos, en los fragmentos, la asimetría de alas y tarsos fue mayor que en los bosques control, que en los controles. Y también lo que encontraron es que a medida que el área aumentaba, esta simetría disminuía. ¿Sí? ¿Lo ven acá? Para las alas la relación es negativa, a mayor área del fragmento, menor asimetría en términos de las alas, y aquí también, a mayor área, menor asimetría en términos de los tarsos. ¿Qué mencionan ellos? Que la mayor asimetría en fragmentos, y especialmente en fragmentos pequeños, puede deberse a un empobrecimiento genético asociado a una alta fragmentación y a bajos tamaños poblacionales, dado que en áreas más pequeñas el número de individuos podría ser menor, y a que en los fragmentos va a haber mayor estrés asociado a lo que les mencionaba, a que haya menos alimento, a que haya menos sitios para refugiarse, a que haya menos sitios seguros de nidificación, y que haya mayor susceptibilidad a la depredación. Cuando era el efecto de borde, al menos en las aves, ocurre mucho esto de las trampas ecológicas, ¿lo recuerdan? ¿Lo vieron en la clase de borde? ¿No? No. Bueno, resulta que en los bordes muchas veces
Porque si han visto un borde de un bosque, hay plantas de crecimiento secundario y probablemente hay plantas de las que crecen en el interior. Entonces son sitios donde hay muchos recursos para comer, para anidar. Y para las aves funcionan como un buen lugar, ellas lo perciben como un buen sitio para anidar. Anidan, pero también en los bordes tienen mayor entrada de roedores o de animales domésticos o de serpientes y se comen a los huevos. Esa anidada no es exitosa y la probabilidad y la tasa de natalidad de los individuos de las aves que anidan en el borde va a ser menor. Entonces por eso es una planta ecológica, porque ellos lo perciben como un hábitat de buena calidad, pero en términos de la reproducción va a ser negativo, ¿ya? Entonces, por todas estas condiciones encontramos esta relación: a mayor área, menor asimetría. En sitios más pequeños la asimetría va a ser mayor. En este estudio con Bombus dalbomi, que se hizo en el Bosque Maulino en Chile, lo que se preguntaron fue si los individuos de Bombus que sobrevivían en sitios con fragmentos, el tamaño de las alas iba a ser más grande o no. Lo que proponen los autores es que en las especies que sobreviven en estos sitios, como van a tener que moverse más, deberían tener alas más largas y cuerpos más grandes. Entonces lo que hicieron fue que conectaron individuos de Bombus dalbomi en bosque maulino continuo, en fragmentos de bosque y en matriz de pino. Lo que encontraron, midieron el primer y el segundo par de alas, o sea, las más grandes, las más chiquitas y el total del cuerpo del individuo. Pasa que una de las fuentes más importantes de alimentación para el bombus en este tipo de bosques es el copihue, y estudios previos habían mostrado que dentro de los fragmentos de bosque continuo la cantidad de copihue era 1.4 veces más grande que en fragmentos y que el copihue estaba casi ausente de las plantaciones, ¿ya? Entonces, en ese orden de ideas, esperaban que estos animales tuvieran que moverse más y que eso se viera reflejado en el tamaño de las alas. Lo que encontraron es que tanto el tamaño, aquí tenemos en gris, aquí no se ve la diferencia, pero estas bolitas que se ven más claras son los fragmentos. Las negritas más oscuras, que están sobre todo hacia el centro, son ese bosque continuo, y lo blanco son las matrices de pino. Y lo que encontraron los autores es que la relación entre el tamaño de las alas, tanto el primer par de alas como el segundo par de alas, en función al cuerpo, es mayor tanto en fragmentos como en matrices de pino. Es decir, que los individuos que se capturaron en estas zonas, en fragmentos y en bosques de pino, eran más grandes y tenían las alas más largas, ¿ya? Tanto para el primer par de alas como para el segundo par de alas. Y lo que mencionan es que esto puede, este mayor tamaño, esta mayor longitud de las alas puede favorecer desplazamientos a larga distancia en individuos que tienen que moverse entre fragmentos o que tienen que pasar la matriz buscando otros fragmentos donde encontrar su alimento. Oye,